significado del pecado, qué es el pecado, quién ha pecado y cuál es el remedio de Dios para el pecado, que viene como consecuencia desde Semana Santa, cuando hablamos de resurrección, y que la resurrección de Jesús no tendría la muerte de Jesús no habría tenido ninguna necesidad, ningún sentido si no existiera el pecado. Entonces, siendo la base fundamental, tendríamos que entender qué es el pecado. Ahora, el pecado nos ayuda a entender también quiénes somos nosotros. Y entendiendo quiénes somos nosotros, ahora analizaremos un poco acerca de quién es Dios. Y viendo quién es Dios, podremos, al menos eso creo que lograré ese objetivo, podremos llegar a un punto de gratitud y de amor y de admiración a Dios, porque entre más claramente nos demos cuenta quién es Dios y quiénes somos nosotros, nuestra gratitud será cada vez mayor, y por lo tanto nuestro amor a Él y nuestra comunión con Él. Así que a partir de hoy, las siguientes semanas, estaré compartiendo con ustedes las cualidades esenciales de Dios, así se llama esta sección, las cualidades esenciales de Dios. Y vamos a ver en Jeremías 9, 23 y 24, dice: así dijo Jehová el sabio, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hay muchas razones por las que los seres humanos nos podemos autoelogiar, sentir satisfechos, nos podemos sentir contentos de los logros que tengamos, o en algún momento dado la vanidad puede movernos a alabarnos porque somos muy sabios, o porque somos muy ricos, o porque somos muy fuertes, muy ágiles. Y dice el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía. Hay razones para alabarnos, para autoelogiarnos, sí, mucha gente las podemos tener. De hecho, yo enseño siempre que una palabra importante que el Señor nos dice es que nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tenerlo, dice en Romanos. Y yo enseño esto siempre en el sentido más bien positivo que el negativo. Normalmente decimos, bueno, eso significa que seamos humildes y que no reconozcamos nada. Yo le digo a la gente, no. Cuando el Señor dice nadie tenga más alto sentido de sí del que debe tener, lo que está diciendo es que debemos tener un sentido de autoestima nosotros. Tenemos que amarnos a nosotros mismos y tenemos que tener un sentido de valía. Que lo que Él nos dice que no sea mucho más alto de lo que debe ser, pero no mucho más bajo o no más bajo, sino que debe haber. Entonces hay razones para alabarnos, podemos alabarnos porque somos muy sabios, podemos sentirnos porque somos muy valientes, muy fuertes, los jóvenes porque son muy ágiles, y la gente que tenga mucho dinero se puede sentir muy alabado en su dinero, y algunos hasta con extremos groseros definitivamente, ¿verdad? Porque me comentaba Aarón que hay automóviles que pueden costar 40 millones de pesos. Son extremos groseros definitivamente. Pero hay quien se alaba en su riqueza. Pero dice el Señor: no te alabes en nada de esto. ¿Por qué no alabarnos en nuestra sabiduría? Dice: no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Por qué no alabarnos en nuestra sabiduría? Es nada. Porque al final es nada. O sea, ¿qué se puede comparar a lo que puedas conocer con lo que realmente es Dios? Efectivamente, porque ¿qué puede lo más alto que podamos llegar? A lo mejor alguien con una sabiduría enorme tenga 3 o 4 doctorados. ¿Qué se puede comparar con la sabiduría de Dios? Primero, como dice Alfredo, por un lado. Por otro lado, si alguna sabiduría tenemos los seres humanos es porque proviene de Dios. Lo que sea, la sabiduría proviene de Dios. ¿Por qué no alabarse el valiente en su valentía? Pues porque si alguna fuerza, alguna capacidad física, alguna capacidad para enfrentar problemas podemos tener, viene de Dios. ¿O no es cierto? Sí. Todo viene de Dios. Así que dice el Señor que si hay algo en que nos alabemos, alábese en esto el que se hubiere de alabar.
¿En qué sí debemos alabarnos? Pregúntale al que está junto a ti, ¿en qué sí te debes alabar? ¿En qué nos debemos alabar? En conocer, dice, en entenderme y conocerme. En lo que debemos alabarnos es de entenderlo y conocerlo. Y esto es por la razón que voy a compartir con ustedes las cualidades esenciales de Dios, que se le conocen como atributos de Dios. Personalmente, y eso es una manía mía, no es teológico ni doctrinal, es idea mía, personalmente prefiero hablar de las cualidades esenciales de Dios que de los atributos de Dios. Y esto es idea mía porque la palabra atributo, a mí, repito, usted puede seguirles llamando atributos, pero a mí la palabra atributo me conecta con algo que se atribuye a, que le atribuyes a. Yo le atribuyo a Marcos la característica de que es muy simpático, lo atribuyo, pero las cualidades de Dios no se las podemos atribuir, son de Él, nadie se las atribuye. En fin, se les conocen como atributos y son las características o cualidades de Dios. Y en vista de que Dios es, número uno, es eterno, ¿sí o no? Sí, amén. Y es infinito. Entonces, ¿cuántas cualidades tendrá Dios? Todas. ¿Mandé? Todas, dijo alguien. ¿Todas cuántas son? No sé. Yo parto de la idea de que si es infinito, sus cualidades son infinitas, sus atributos son infinitos. Conocemos algunos porque nos han sido revelados en la Biblia, pero eso no significa que los conozcamos todos. Las cualidades y los atributos de Dios, eterno e infinitos, son infinitas, son numerosísimas. Pero vamos a estudiar, digamos, las más abarcadoras, por decir así. Las que más podemos no solo entender, sino que abarcan una serie de factores que nos van a ayudar a configurar una mejor idea de Dios. No es exagerado decir, creo yo, que los atributos o las cualidades esenciales de Dios son muy poco conocidas. Hay una gran ignorancia. En la humanidad en general, siempre digo en la humanidad en general como si nosotros no fuéramos parte de la humanidad, pero siendo nosotros parte de la humanidad, nosotros tenemos el privilegio que Dios nos dio de ser sus hijos. Entonces, hay una gran ignorancia en toda la humanidad acerca de los atributos de Dios, y también la iglesia tiene cierta ignorancia o malos entendidos respecto a los atributos de Dios, porque la gente tiene muchas opiniones respecto a Dios. La gente tiene muchas ideas de Dios. Yo siempre creo que me es muy difícil, bueno, hasta ahorita, en todos los años que tengo de vida y como cristiano, pues a ciencia cierta encontrar ateo o atea a una persona como que no me resulta tan fácil. Aún pienso en alguien que me dice, yo soy ateo. Tengo presente ahorita una persona que recientemente dice, es que yo soy atea. Y platicando un poquitito con esa persona, al final de cuentas termina siendo deísta, aunque ni siquiera lo sabe. ¿Sí saben lo que me refiero con ser deísta? Deísta significa que dice que es atea porque no cree en el Dios de la Biblia o en Jesucristo, y tampoco cree que se trate de Mahoma o de Buda o de Krishna, pero sí cree que existe algo superior. O sea, al final de cuentas, el ateo o la atea, al menos los que yo he conocido, al final de cuentas terminan por reconocer que sí existe algo superior. Y hasta lo dicen en su lenguaje aún sin darse cuenta, porque de repente llegan y le dicen, ¡ay, qué mala vibra traes hoy, Angélica! ¿No? No es cierto. Pero, ¿qué será mala vibra para ellos? Es una entidad externa a esa persona, ¿no? Entonces, bueno, fuera de esos detalles,
yo creo que muy pocas personas son ateas en el sentido de no creer de existencia de la nada. A una de esas personas, en un momento dado, ayúdales un poquito y diles sin nada, no sé, el Señor abre camino, pero llegas a un punto en donde dices, ok, tú no crees en ningún Dios, en ninguna nada, crees en el Big Bang. Y si crees en el Big Bang, número uno, explícame quién le prendió el cerillito a esa cosa para que explotara. Y número dos, ¿de dónde salió esa cosa? ¿No? ¿Sí me explico de qué estoy hablando? Bueno, en fin, entonces, la mayor parte de la gente, aunque no sea cristiana, es deísta, y muchos sí creen en Dios directamente, y entonces resulta que la gente tiene opiniones y le atribuye características a Dios acerca de Él, sobre todo en lo que resulta conveniente y en lo que resulta atractivo y provechoso para ellos, para su egoísmo humanista. El mundo en el que vivimos, la sociedad desde hace muchísimos años, pero conforme pasan los años y cada vez estamos hablando de esta época en la que vivimos, el mundo y la época en la que vivimos es una época en donde la filosofía humanista es muy fuerte, porque es altamente egoísta el ser humano, y en la filosofía humanista es muy fuerte. Entonces, el ser humano, aunque no sea cristiano, y a veces también los cristianos tienen opiniones, tenemos ideas acerca de Dios que tienen que ver mucho con sus cualidades, pero las preferidas son el amor. Cristianos y no cristianos, cuando se trata de Dios, se piensa en cualidades que son convenientes a su egoísmo o a nuestro egoísmo. ¿Cuáles son? El amor de Dios. Dios es amor, la compasión, la misericordia de Dios, pero prefieren ignorar otras cualidades, otros atributos de Dios, como son, por ejemplo, su santidad. Poco desea la gente escuchar o hablar o relacionar a Dios con santidad, con supremacía. La supremacía de Dios es algo que la gente puede creer en Dios y los angelitos y un montón de cosas, pero la supremacía de Dios no, la justicia de Dios tampoco, la soberanía de Dios menos. ¿Cómo va a ser Dios así? No, si Dios es puro amor, compasión, pura bondad. Porque estos atributos divinos lo que hacen es que solamente lo que es la santidad, la soberanía, la justicia, la supremacía de Dios, lo que hacen es que exponen la debilidad de nosotros los seres humanos, exponen el pecado. Si vamos a hablar de santidad, lógica y automáticamente va a quedar al descubierto el pecado, el contraste entre el Dios santo y el ser humano pecador. Si vamos a hablar de soberanía, entonces se expone automáticamente el contraste entre un Dios soberano y un ser humano limitado e incapaz y muchas veces impotente. Exponen el pecado, exponen la necesidad que el hombre tiene de obedecer. Si hablamos de justicia y de soberanía de Dios, expone la necesidad que se tiene de obedecer a un Dios soberano, a un Dios justo. Y entonces el ser humano humanista, valga la redundancia, la sociedad humanista no quiere obedecer a Dios, quiere recibir las bendiciones, los regalos. Hoy que todo el mundo está conectado todo el tiempo por medio de mensajes o de internet y todo esto, cada rato personas que no son cristianas, personas que no conocen a Dios, personas que incluso pueden burlarse de tu fe, pero te dicen Dios te bendiga, ¿no? Y dibujitos por allá, y ilustraciones por allá, y que Dios te bendiga, y recibamos las bendiciones de Dios, y palomitas, maripositas diciendo bendiciones de Dios, recíbelas, y le pedí a Dios. Hay uno que de vez en cuando cae ahí en mi WhatsApp y se me hace tan curioso. Dice palabras más o menos: hoy
¿Cómo dice? Hoy le hablé a Jesucristo y vino a mi casa y lo mandé a la tuya para que te bendiga. Recíbelo porque yo lo mandé para que te bendiga. Perdónenme la palabra, pero ¡chale! Sí, mándaselo a 10 personas. Ay, mándaselo a 10 personas. Le faltó. Sí, de veras, muy buena acotación de parte de Michelle. Pero, ¿de cuándo acá yo llamo a Jesús para mandarlo a tu casa? ¿No es de risa? Pero la gente piensa así. ¿Por qué piensa así? Porque la gente no quiere entender la supremacía de Dios. Y la primera cualidad esencial de Dios o atributo de Dios que quiero compartir esta mañana contigo es la supremacía de Dios. Después voy a compartir la soberanía de Dios. A ver si puedo mostrarles la diferencia. ¿Se entiende? Desde ahora los términos se comprenden diferentes. Supremacía, soberanía. No se preocupen, los voy a desmenuzar. Empecemos por la supremacía de Dios. Diga conmigo supremacía. Supremacía. Miren, vivimos en una sociedad humanista. ¿Qué significa esto? Que el hombre ha hecho de sí mismo la medida de todas las cosas. Ese es el humanismo, que el hombre ha hecho de él mismo la medida de todas las cosas. Entonces, las cosas tienen que ser para el ser humano y por el ser humano y en beneficio del ser humano. Todo, absolutamente todo, es la medida de las cosas. Entonces, lo bueno, lo malo, lo grandioso y lo maravilloso, lo feo y lo aburrido, depende del ser humano mismo. Miren, el humanista lo podemos encontrar en dos grandes grupos. Podemos encontrar el humanista ateo y podemos encontrar el humanista cristiano. Pero no se lo digan a nadie, ¿eh? También hay humanista cristiano. Y bueno, en el inter de la gama tenemos los humanistas de cualquier otra religión. El humanista católico, el humanista. ¿Cuál es el humanista ateo? Miren, el humanista ateo se siente en la más alta posición de la evolución, ¿verdad? Llegamos los seres humanos después de que esa molécula se encontró con la otra molécula en el caldo, en el mar, y esas 2 o 3 moléculas se juntaron y de repente ya era un molusco y ese molusco se le ocurrió brincar a la tierra y etcétera, etcétera. Conocen esta patraña de la evolución, ¿verdad? Y entonces el humanista ateo cree que ya llegó al punto máximo, que los seres humanos somos la escala más alta de la evolución. Entonces ve hacia arriba y ya no hay nada, porque ya llegamos hasta arriba. El humanista ateo ve hacia arriba y no hay nada, solo está él. Y ve hacia abajo y solo encuentra inferiores a él. Comenzando aún por la escala social, porque el humanista ateo en la alta escala de la evolutiva lo va a negar a gritos y sombrerazos, pero también el hombre es muy discriminador de otros hombres. Y entonces, si soy un poquito no muy moreno y me siento así como que crecí y pude ir a la prepa, ahora veo para abajo a los nacos y a los indios. Estoy en lo más alto de la escala evolutiva. Ese es el egoísmo del humanismo. Hacia arriba no hay nada, hacia abajo todo lo demás. Pero tenemos al humanista religioso, y ese no está mejor. Aparentemente, están mucho mejor los religiosos. Resulta que el humanista religioso tiene un sentido de importancia e interés personal muy elevado, religiosamente, pero tiene un sentido de cuánto importo, cuánto valgo, de importancia muy elevado, y su sed
de autorrealización es insaciable. Religioso, soy cristiano, pero tiene una serie de autorrealización. Y entonces resulta que el humanista religioso ha convertido a Dios en su subordinado. Ha hecho que la gloria de Dios esté subordinada a sus propias necesidades. Ese es el humanista religioso. Y cristianos hay algunos. Que la gloria de Dios esté subordinada a sus necesidades, y entonces hace o tiene la idea de que Dios existe para el hombre y no el hombre para Dios. Y si no, escuchemos algunas oraciones, enseñanzas y hasta alabanzas. El humanista religioso está pensando que Dios existe para el hombre y no el hombre para Dios. Demasiados cristianos tenemos una idea muy equivocada de nosotros mismos, y entonces van por la vida, el humanista religioso y cristiano, con una idea tan equivocada de sí mismo, de tan importante que es, entonces va por la vida sin temor de Dios. Va por la vida sin anhelar una profunda comunión con Dios. Y dice, no necesito tener temor de Dios, Dios es mi amigo. Sí, Dios es mi amigo. Otra vez, ahí es bien importante, porque es muy sutil la manera en cómo nos autoengañamos los cristianos. Si no nos damos cuenta de estas cualidades y estos atributos de Dios tan importantes como es su supremacía. Entonces resulta que pensamos que no necesitamos tener temor de Dios, porque hasta la palabra no nos gusta. ¿Cómo le vamos a tener temor si le tenemos amor? Lo amamos. Y va por la vida sin temor de Dios, va por la vida sin necesidad de una profunda comunión con Dios. Eso sí, cuando lo necesito, corro con Él. Cuando lo necesito, busco de Él. Y luego le paso mi lista de pendientes. De ayúdame. ¿Verdad? Ayúdame. Va por la vida sin anhelar esa comunión con Dios, y va por la vida sin ningún interés en encontrar, fíjense muy bien, la plena satisfacción en exaltar la gloria de Dios. El humanista cristiano no tiene interés en vivir para exaltar la plena, totalmente exaltar la gloria de Dios. Lo importante es que Dios sea para mis necesidades, no mi vida para su gloria. Vamos a ver por favor primero de Crónicas 29:11. Primero de Crónicas 29:11. ¿Ya lo tienes? Fuerte, por favor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. ¿De qué habla este versículo? Habla de la supremacía. ¿Qué significa supremacía? ¿De qué palabra viene? De supremo. De supremo. Supremo significa, como dice usted, arriba de todo. Y cuando decimos todo, es todo en todo. Todo el universo, todo lo infinito, todo lo eterno, arriba de todo es Dios, es supremo, Dios supremo. Y por eso esta declaración es fundamental. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. ¿De quién es la magnificencia y el poder? Sin embargo, ¿por qué muchas veces nosotros estamos reclamando esa magnificencia de los otros seres humanos? Trátame bien. Cuídame, casi como el Wash and Wear, ¿se acuerdan de aquel personaje? Cuídame, ¿verdad? Así andamos por la vida. Romanos 11:36, por favor. Romanos 11:36.
¿Quién lo tiene y lo dice fuerte? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. ¿Para quién eres? Para Él. ¿De quién eres? De Él. Vaya, ¿por quién estás? Por Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Eso es la supremacía de Dios. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Primero de Crónicas 29. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿de quién? Tuyos, dice así. Tuyos, son de Él. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. O sea, estas cosas que estoy viendo aquí, con las que estoy hablando, y esta cosa que les está hablando, es de Él. Somos de Él. Así que comprender la supremacía de Dios significa entender y creer que Dios, en primer lugar, es Señor, es dueño de todas las cosas, que es el único Dios. Esa es la supremacía de Dios. Ahora, por eso a mucha gente la supremacía de Dios no les gusta. Y no les gusta porque simplemente no quieren aceptar que Dios es único Dios y que no hay otro. Y andan por ahí con filosofías muy bonitas, humanistas, diciendo, bueno, es que cada quien tiene su idea de Dios. Eso es humanismo. Porque como cada quien tiene su idea de Dios, pues Dios es todo, y al final de cuentas todos los dioses, dicen algunos, todos los dioses es lo mismo, todas las religiones son las mismas, todas llevan a Dios. Espérame, si hubiera otro Dios, por definición ya no son Dios. Si hubiera otro Dios, por definición ya no son Dios. ¿Sabes por qué? Porque una característica fundamental de Dios para entender que es Dios, es que es infinito. Digo, infinito. ¿Qué significa infinito? No tiene principio ni fin, infinito. Y si hubiera otro Dios, entonces por definición los dos serían finitos. Porque donde termina uno, empieza el otro. Por definición no puede haber más que un solo Dios. Es infinito, es eterno. Y al ser eterno e infinito es único. Así que la supremacía de Dios significa creer que el Señor es el único Dios, eterno, inmortal, invisible y excelso sobre toda la tierra. ¿Qué es excelso? Lo máximo. Entonces, otra vez, la supremacía de Dios es que Dios es el único, diga conmigo, único, eterno, inmortal, invisible y excelso sobre todas las cosas. ¿Puedes alabarlo? Amén, amén. Es el único. Amén. Supremacía de Dios significa entender que a Él le pertenece todo lo que hay, y por lo tanto de Él es la magnificencia y el poder. ¿Qué es magnificencia? Hoy estoy hablando muchas palabras técnicas. ¿Qué es magnificencia? Viene de magnífico. Hasta canciones tenemos, magnífico Dios. Eso es magnificencia. Es el único magnífico. Pertenece a la magnificencia, el poder, la gloria y la majestad en el sentido de autoridad absoluta y plena. Eso es supremacía de Dios. Todo lo que está en los cielos, todo lo que está en la tierra, todo lo que está debajo de la tierra y en el mar y en todo el universo le pertenecen a Él, porque de Él, por Él y para Él son ¿qué? Todas las cosas. Todas las cosas son de Él. Diga conmigo, yo soy de Él. Yo soy de Él. Yo soy por Él. Yo soy por Él. Yo soy para Él. Yo soy para Él. Aleluya. Aleluya. Eso es supremacía de Dios. Las personas no quieren ni siquiera aceptar esta palabra. Creen en Dios humanistamente, porque Dios está al servicio del hombre. Y porque si Dios está al servicio del hombre, pues cualquier expresión divina es útil, incluyendo los angelitos. Y como dicen, la cohorte celestial.
Eso nos lleva por definición, sin molestarnos y sin ofendernos, pero es la gran equivocación del catolicismo. Pensar que, ¿cómo pueden, por un lado, decir que Dios es supremo y al mismo tiempo estar invocando a la Virgen o al santo fulano o al otro santo fulano? Por definición, si la Virgen puede escucharme ahorita aquí y al mismo tiempo estar escuchando a Panchito López en Monterrey, entonces la Virgen es omnipresente. No. Si la Virgen puede resolverme una necesidad a mí en este momento aquí, y por otro lado a Juanita Pérez en Italia, entonces la Virgen es omnipotente. No. Pues no, porque Dios es el único supremo y fuera de Él no hay nada ni nadie. La supremacía de Dios. Ahora nosotros tenemos que entender la supremacía de Dios para comprender que nosotros somos de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Esta cosa que les está hablando es de Él y por Él y para Él. Amén. Y por lo tanto entender la supremacía de Dios me lleva y me obliga a reconocer que Él es el que manda. Eso. Si Él es el máximo, Él es el que manda. Por lo tanto, eso nos lleva a la segunda cualidad, al segundo atributo, la soberanía. Soberanía. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Otra de las cosas que a mucha gente no le gusta, la soberanía de Dios. Es uno de los menos aceptables para el hombre moderno porque vivimos en una sociedad en donde el individualismo está pesado, ¿no? Es fuerte. El individualismo y la democracia son temas sagrados, socialmente hablando. Son de hecho derechos humanos y son verdades incuestionables. ¿Sí o no? Son verdades incuestionables, derechos humanos, el individualismo y la democracia. Ahora, ¿individualismo y democracia son malos? No necesariamente. Al contrario, yo creo que las garantías individuales son bien importantes. Gracias a las garantías individuales tenemos seguridad y tenemos manera por lo menos de defendernos, ya no digamos de protegernos porque esos son otros temas, pero al menos tenemos manera de defendernos de los abusos de poder y de autoridad. Las garantías individuales son muy importantes. La democracia es un derecho indispensable, pero todo eso es para regular el ejercicio del poder y el gobierno entre los iguales, entre los seres humanos. ¿Estoy siendo claro en esto? La democracia es muy importante, definitivamente es un logro de la sociedad contemporánea. Pero la democracia y los derechos individuales, las garantías individuales, son para regular las relaciones entre iguales, entre nosotros los seres humanos, para controlar el abuso, evitar el abuso del poder y el ejercicio del poder y del gobierno de los hombres entre sí. Pero, diga conmigo, pero dígale así con un tono más. Pero, que se oiga. No debería siquiera ocurrírsenos. No debería siquiera ocurrírsenos y pasar por nuestra mente que la autoridad y el poder de Dios sea limitado a nuestra conveniencia. Es muy importante que el poder humano, que el gobierno sea limitado a nuestra conveniencia. Sí, definitivamente. Eso es bien importante, que haya garantías individuales y que ninguna autoridad pueda entrar a mi casa si no tiene una justificación jurídica para hacerlo. Eso sí. Pero que Dios entre a mi casa cuando le dé la gana, ¿quién soy yo para impedírselo? Las garantías, el poder y la autoridad de Dios no puede estar limitada a nuestro gusto o a nuestro criterio. Pero ¿qué tal dice el humanismo? No, sí, tiene que estar limitado. Vamos a ver por favor Salmo 24. Salmo 24, versículo 1.
Amén. ¿Quién me ganó? Yo. Alfredo, por favor. Salmo 24, Versículo 1. versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es? De Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 103, versículo 19. 103, versículo 19. A ver, alguien de allá atrás de la última fila del lado derecho. Jehová estableció en los cielos Sí. su reino. Su reino domina sobre todos. Amén. Amén. Jehová estableció en los cielos su trono. Eso habla de qué? De autoridad, ¿verdad? Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. En una sociedad humanista moderna, hablar de que el reino de Dios domina sobre todo, no, espérame, si se trata de democracia. Y por eso es que en nombre de la democracia, el humanismo ha decidido que por votación mayoritaria, a lo mejor unánime, el infierno no existe. Así es. ¿No? Sí. Ya el humanismo decidió que por votación, porque es democracia, el infierno no existe. El infierno está aquí. El infierno está aquí. Y a veces algunos cristianos, pero no se lo digan a nadie. A veces algunos cristianos también tienen la idea de que el infierno no existe. ¿Cómo es que siendo un Dios bueno va a haber un infierno? Así que tú crees que existe infierno, ¿no, verdad? ¿Tú? No. ¿Tú sí? Ok, tú no. 80 votos a favor, 2 en contra, el infierno no existe. Dios, acuérdate, ya decidimos, el infierno no existe, ¿eh? Espérame, ¿de quién es la tierra y su plenitud? De Jehová es de tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Salmo 103. Y cuando, como dije hace un ratito, Salmo 24, versículo 1, uno es ese, y el otro en 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y él y su reino domina sobre todos. Su reino domina sobre todo. Su reino. Así que, hermanos, la Biblia, sin disculparse, pues declara que el Señor es dueño de todo. La Biblia, sin disculparse, declara que el Señor es dueño de la tierra, que Él es dueño de cada ser viviente que habita sobre la tierra. La Biblia, sin disculparse, declara que Él estableció su trono en los cielos y su reino domina sobre todos los reinos, excepto el de Luis Montes de Oca. ¿O no es que a veces somos así? Su reino domina sobre todos los reinos, excepto el de Luis Montes de Oca. ¿Por qué digo así? Porque de pronto hay mandatos o hay principios eternos que Luis Montes de Oca decide que no son para él. Y que dice, no, eso está padre. Es más, a lo mejor lo puedo enseñar, pero yo no lo voy a vivir. Dios me tiene que entender. Dios tiene que comprender mi circunstancia. ¿Por qué voy a perdonar a Chucho si se portó bien gacho conmigo? ¿No? ¿Por qué? Y entonces, bueno, a lo mejor sí lo perdono así. De dientes para afuera, pero no le vuelvo a hablar. Esa es la soberanía de Dios. Él habita, y Él es el rey y el dueño. No hay límites para su gobierno. No hay criatura o actividad que esté fuera de su autoridad. No hay nada que esté fuera de su poder y autoridad. Y más me vale, díganme amigo, más me vale. No, sé que me dijeran a mí más te vale. No es cierto. Más me vale. Más me vale estar bajo su autoridad. Y no es por amenaza, es porque Él es soberano. Él es soberano. Si Él es supremo, Él es soberano. Entonces, no hay límites a su gobierno. No hay ninguna criatura, no hay ninguna actividad que esté bajo su autoridad. Ahora, todo ser viviente, toda cosa creada,
todos los actores de la historia somos suyos. Todos somos suyos. Ahora, esto a veces nos lleva a cierta confusión. ¿Cuál es esa cierta confusión? Bueno, si Dios es soberano, entonces no hay nada que escape a su voluntad. Eso es una cosa que a veces tenemos que entender con mucho cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nos llevamos la soberanía de Dios sin entendimiento y sin sabiduría que Él nos da, podemos atribuirle a Él las peores desgracias y calamidades. Si Dios es soberano y no se mueve la hoja de un árbol, así decimos nosotros a veces, y ¿saben qué? Eso también es una mala enseñanza, porque decimos no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y todas las mujeres desaparecidas y muertas en Ciudad Juárez y en el Estado de México son voluntad de Dios. Han sucedido porque Dios es soberano y esa es su voluntad. Los 43 muchachos desaparecidos hace 3 años, ¿es voluntad de Dios? ¿Es soberanía de Dios? Bueno, por fin, ¿no que Dios es soberano y que nada sucede sin su autoridad? Todo está bajo su poder y bajo su autoridad, y todos los actores de la historia somos suyos. Pero vamos a ver esos puntos cuando hablemos de justicia. Él siempre será Señor con quien todo el hombre debe tratar y toda mujer debe tratar. Bueno, el hombre como humanidad. Él siempre será Él y es el Señor con quien todo ser humano debe tratar y a quien todo hombre y mujer de este planeta le va a dar cuentas. De manera que aunque Él es soberano, y esto es bien importante aclararlo desde ahora mismo, Él es soberano y Él es supremo. Él es la máxima autoridad. Pues dentro de su autoridad, Él determinó, Él decidió otorgarnos a los seres humanos capacidad de decisión. Y entonces todas las barbaridades, maldades y torpezas y crímenes y horrores que suceden sobre la tierra son responsabilidad de las decisiones de un ser humano humanista, egoísta y desobediente a Dios. Cuidado con pensar que porque Dios es soberano, ese muchacho murió asesinado o esa muchacha la violaron porque era voluntad de Dios. Cuidado con eso. Porque Dios le dio al ser humano. En su autoridad de Dios, Dios nos dio a nosotros, nos otorgó la capacidad de tomar decisiones. Solo que la cosa muy importante es que de cada decisión que los seres humanos tomamos, hemos de dar cuentas a un Dios supremo y soberano. Y de cada pecado que nosotros cometemos hemos de darle cuentas a Dios, a menos que nos arrepintamos y porque vengamos con genuino arrepentimiento a los pies de Jesucristo. Porque el Señor siempre es con quien el hombre ha de tratar y quien tendrá que darle, el hombre tendrá que darle cuentas a Dios de todos sus actos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare siempre, eso también se dará. Así que, hermanos, entonces, como expresión y muestra de su amor, Él es el único ser absolutamente supremo y soberano. Diga conmigo, supremo y soberano. Supremo y soberano. Él es el único absolutamente supremo y soberano, y por lo tanto nos ha dado a nosotros esa libertad de tomar decisiones. Libertad que muchas veces nosotros hemos tomado para causar desgracias y para pretender que somos más sabios que Él, y por eso hemos creado filosofías humanistas e incluso hemos llegado a crear un cristianismo humanista. Muy largo. Un cristianismo humanista, por lo tanto, tiene que ser laico. ¿Por qué? Pues para que nos convenga. Los cristianos, hermanos, somos culpables de que hemos creado un cristianismo humanista, un cristianismo centrado más en las necesidades del cristiano que en la voluntad de Dios, un cristianismo más centrado en la comodidad del ser humano que en la voluntad de Dios. Me decía esta semana una persona,
Algo que no les voy a decir porque después qué tal si la conocen y yo la balconeo. Pero bueno, cambiándolo. No, sí, no hay ningún problema, que no es nada raro. Una persona que me decía que le gustaría venir a la iglesia y me decía, me gustaría ir a esa iglesia, solo que me queda lejos. Le digo, mira, cuando tú entiendas la soberanía de Dios y la supremacía de Dios, si Dios te dice que vengas a esta iglesia y vives en Veracruz, vas a hacer el viaje de Veracruz a México. Porque cuando Dios te da una orden y te convence de ella, y tú entiendes que Dios es soberano, ya vieron que no estaba tan grave lo que estaba diciendo. Cuando Dios te convence de que tienes que hacer algo, si no es un cristianismo humanista, no vas a anteponer tu comodidad, no vas a anteponer tus gustos, tu economía, vas a decirle a Dios, sí Señor, aquí estoy. Como decía Isaías, heme aquí, envíame a mí. El problema con el cristianismo humanista es que precisamente hemos hecho un cristianismo en donde todo tiene que ser a mi conveniencia o a mi favor. Que me guste, que sea cómodo, que me agrade, que me bendiga, que sea qué, que se acerca, que no me quede lejos, Que hable de prosperidad. que hable de prosperidad, por supuesto, que me enseñen cómo voy a ser próspero. ¿Por qué? Porque es un cristianismo centrado en nosotros mismos. Entonces queremos que Dios exista para nosotros y no aceptamos que nosotros. Es la gran diferencia. Por eso cuando una persona, ojo con esto, me ayudas a ir preparando. Cuando una persona llega a entender por revelación, hermanos, porque esto no es por conocimiento intelectual. Hoy pude haberle hablado a 25 personas aquí sentadas, pero es por revelación. Cuando esto toma vida en nosotros, cuando una persona puede comprender plena y absolutamente que Dios es soberano y que mi vida existe para Él, es cuando comienzan a suceder grandes cosas hechas por los cristianos. Por eso los cristianos del siglo XIX, XVIII y XIX fueron tan tremendos. Saben que en el siglo XIX fueron fundadas las principales universidades de muchos países, de México, de Estados Unidos, de Inglaterra, y muchas escuelas en muchos países por los metodistas, por los presbiterianos, por los bautistas, porque eran hombres y mujeres comprometidos con Dios, que no les importaba quedarse sin un centavo, y a veces daban su casa y daban todo lo que tenían para fundar una escuela, para dar de comer a los pobres, para predicar el evangelio, para irse a China a predicar con un peso en la bolsa, porque reconocían que Dios es soberano. Pero mientras los cristianos sigamos pensando que Dios existe para nosotros y no nosotros para Él, no vamos a pasar de estar pidiéndole a Dios bendiciones y esperando sus bendiciones, y no vamos a causar impacto en la sociedad. Solo podemos causar impacto en la sociedad cuando nosotros decidimos que Dios es soberano y nosotros existimos para Él. Volvamos a lo básico, hermanos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice el Proverbio. Proverbio 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso mucha gente no quiere creer, entender ni aceptar la soberanía de Dios o la supremacía de Dios, porque es una forma de despreciar su enseñanza. Para algunos estos dos atributos de Dios son muy duros. Que Dios es supremo y soberano, es muy duro. Pero déjeme decirle algo. Yo me siento mucho más seguro, mucho más confiado y mucho más agradecido de saber que mi vida le pertenece a un Dios eterno, supremo y soberano. Me da mucha tranquilidad y mucha seguridad que mi vida le pertenezca a un Dios que no es Diosito, que es Dios supremo y soberano. Quisiera invitarle a que se ponga de pie y cierre sus ojos, por favor. Póngase de pie, cierre sus ojos.
supremacía de Dios. Dios es supremo. Nosotros no estamos en la cumbre de la posición. Por su gracia estamos en la cumbre de la creación. Por su gracia Dios nos creó para que labrásemos la tierra y la cuidáramos. Por su gracia Dios nos delegó la autoridad para señorear sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra, como le dijo a Adán. Pero es por la gracia de Dios soberano al que debemos de dar cuentas de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que vivimos. Dios es soberano. Él es el que gobierna tu vida. Si Dios no gobierna tu vida, no has entendido la soberanía de Dios. Si tú sigues gobernando tu vida por lo que te interesa, te conviene, por lo que prefieres, no has entendido la soberanía de Dios. Pídele en este momento: Señor, revélame. Revélame. Que mi vida sea gobernada por ti. Porque cuando puedo comprender, cuando me es revelado que Dios es soberano sobre mi vida y supremo sobre todo, entonces no me cuesta ningún trabajo hacer su voluntad. Y no es que tenga que forzarme a hacerla, es que me muero de ganas de hacerla. Es que muero de ganas de agradar al soberano, al supremo Rey. Puedes decirle: bendito Dios, te entrego mi vida completamente. Haz tu propia oración. Y en aquello que te has dado cuenta que no le has dado toda la supremacía a Dios, en aquello donde te has dado cuenta que no has reconocido la supremacía de Él en tu vida, este es el mejor momento para decirle: Dios, perdóname. Perdóname. Eres soberano y tú gobiernas mi vida. Lo maravilloso es que este Dios soberano no es tirano, es soberano. Y te ama soberana y eterna, infinitamente. Si hay algo que no le has entregado o algo en lo que no has obedecido a Dios, este es el momento para decírselo a Él. Decirle: Señor, decido obedecerte. Padre, revélanos tu soberanía, revélanos tu supremacía. Porque solo así me siento seguro, Señor. Porque solo entendiendo que tú eres supremo y soberano, yo me siento feliz de estar en el hueco de tu mano, donde nada me puede dañar, donde nada me puede quitar de tu cuidado. Solo así puedo entender que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y puedo decirte yo: oh Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré hoy y siempre. Amén. Amén. ¿Qué te causa el entender la soberanía
y la supremacía de Dios. ¿Qué efecto produce en ti? Paz, produce paz. Seguridad. Produce seguridad. Amén. Que todo está bien, porque eres soberano. Vamos a preparar al Señor nuestras ofrendas, hermanos, pensando en la soberanía y la supremacía de Dios. Dios del cielo, viviendo en mí, Salvador, mi fiel amigo, libertador, principio divino, ante tu trono me postraré, oh majestad, me postraré, lo traigo todo ante ti, por normal y real, que yo merezco. Vivo para servir tu majestad. La tierra y los cielos te adoran, tu amor eterno, verdadero y fiel. Salvador de las naciones,